7:30 estamos de regreso. Está con nosotros aquí en el estudio el subsecretario de Interior, don Luis Cordero. Subsecretario, muy bienvenido. La última vez que lo recibiera como ministro. Y supongo que más tarde, más temprano volverá a hacerlo. ¿Cómo está usted? Me miente, muy buen día. A ver, hablemos del Ministerio de Seguridad. Finalmente se aprobó, creo que en la primera entrevista que tuvimos nosotros hablamos del Ministerio de Seguridad y del Plan Nos Buscamos. Plan Nacional de Búsqueda. Plan Nacional de Búsqueda, perdón. Finalmente, el Ministerio del Interior, que tiene, ¿cuánto? Ya 6, 7 años de que fue propuesto. Este proyecto es un proyecto que viene de esta última iniciativa que se aprobó, viene de la iniciativa presentada por el presidente Piñera, pero en rigor los orígenes de la propuesta de un Ministerio de Seguridad Pública viene de la administración del presidente Lagos. Nosotros hemos venido hablando hace aproximadamente 18 años de la creación del Ministerio de Seguridad, pasado por altas, por bajas, por distintas iniciativas de ajuste al interior del Ministerio del Interior, asignando adicionalmente la responsabilidad de seguridad pública en su denominación, la creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Es decir, han pasado muchas cosas respecto de la que es históricamente una de las preocupaciones principales de los chilenos según las encuestas de hace ya 20, 25 años en el fondo. Ya. Y con la ley tal como la diseñamos y el reglamento que tiene que venir a continuación, ¿estamos en capacidad de ponerlo en operación? Sí, por varios motivos. La primera es que yo creo que hay como 3 dimensiones que creo que es relevante. La primera, la seguridad no solo es una de las principales preocupaciones de los chilenos y de las chilenas hace muchos años, por muy distintas razones que uno podría conversar largamente quizás en otra oportunidad, pero sino que lo segundo es que la seguridad se ha transformado en los últimos años en Chile, pero también en otras partes del mundo, en un campo prolífico de polarización política desde el punto de vista de la discusión pública, en el fondo, ¿no? Y genera una tensión, por cierto, en esa de orden y libertades públicas como una cuestión como central. Y eso genera una serie de consecuencias, porque los temas de seguridad implican políticas, estrategias de mediano y largo plazo, cuestiones operativas de intervención de las policías que están muy focalizadas y entre otras tantas cosas implica tomar decisiones respecto a asuntos que la autoridad no puede hacer pública, ¿no? Hacer gestión, comillas, política en un cargo de seguridad es muy complejo porque usted sabe muchas más cosas de las cuales puede hablar, ¿no? Entonces esa tensión es muy inevitable y ese segundo ámbito genera una serie de controversias y problemas en el debate público. Y lo tercero es que la necesidad de crear un Ministerio de Seguridad tiene que ver con, precisamente, y separarlo del Ministerio del Interior, es darle un ámbito de especificidad concreto, sujeto a rendición de cuentas, y tratar de separarlo de la discusión de la contingencia cotidiana. Porque las estrategias y las agendas de seguridad pública requieren, por cierto, un objetivo, una evaluación, estrategias que están asociadas, pero también cuestiones muy operativas, muy tácticas cotidianamente, en el fondo. Eso explica, ¿no? Yo diría que ese panorama general tiene otro efecto. Y es que, sobre todo el delito, se ha ido complejizando y se ha ido complejizando principalmente a propósito de la forma en que se ha expandido las organizaciones criminales. Mire, la declaración de Interpol del año pasado es bien relevante, que señala que hay una especie como de pandemia en el mundo del crimen. El Foro Económico Mundial, que no es precisamente el Grupo de Puebla, ¿no? Viene diciendo hace, no sé, 10, 15 años, pero particularmente los informes sobre riesgo global, que es un estudio que uno debería mirar los eneros de todos los años, viene identificando el crimen o organizaciones criminales como uno de los principales riesgos. ¿Por qué? Uno es la violencia. 2, porque son organizaciones transnacionales. Y tercero, porque generan una cantidad de ingresos tan significativos que inyectan en la economía formal. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Lo que genera eso es que es una dinámica muy adaptativa. Son empresarios de la ilegalidad que actúan con violencia e inyectan recursos a la economía formal que la pueden desestabilizar. Y por lo tanto usted requiere un Estado que sea proporcional a la adaptación a eso. Y por lo tanto no solo tiene que combatir la violencia, no solo tiene que perseguir el crimen, sino que además tiene que tener la inteligencia suficiente para anticipar ese tipo de cosas. ¿Por qué explico todo eso? Porque de alguna otra manera supone una forma de funcionamiento del Estado de modo distinto. Mire, tenemos 2 policías. Históricamente
trabajaron separadamente. Existe una, Rivalidad. más que rivalidad, viejos mitos sobre cómo trabajan. Pero hay otras instituciones que son igualmente relevantes para la seguridad pública. Aduanas, por ejemplo. El Servicio de Impuestos Internos, ¿no? La Dirección General de Movilización Nacional a propósito del control de armas. Gendarmería, porque tiene una gran cantidad de información, en fin. Es muy distinto que esas instituciones funcionen separadamente y luego se coordinen, a que esas instituciones trabajen en un mismo lugar, con personal, o sea, sujeto a un principio de unidad de acción, en el fondo, Claro. ¿no? Esta última fórmula es quizá, además de todos estos atributos, uno de los elementos y uno de los activos más relevantes de estos últimos años. O sea, que las instituciones vinculadas a la seguridad o que coadyuvan a la seguridad, no solo que trabajen juntas, es que realicen acciones conjuntas. Y ahí se ha avanzado mucho en el país. O sea, yo creo que las cosas, lo que se ha hecho en Frontera Norte es muy significativo. Lo que se está trabajando con aduanas en los puertos es muy relevante. Esa orientación también yo creo que ha tenido el Ministerio Público para poder tomar este tipo de organizaciones administrativas con esos fines tan relevantes. Y el rol que están desempeñando las policías hoy día conjuntamente también es muy significativo. Mira, un simple ejemplo. Yo la semana pasada estuve en Estados Unidos, porque tenía que estar, tuve reuniones con el FBI, con la DEA, estuve en El Paso a propósito de la zona fronteriza de Estados Unidos. Todo esto tenía que ver con trabajo conjunto. ¿Quién es el principal proveedor de información sobre el perfil de funcionamiento de determinadas organizaciones criminales como el Tren de Aragua en Estados Unidos? Chile. ¿En serio? Porque es el país que los ha perseguido policial y penalmente, incluso los crímenes entre ellos, pero en segundo lugar, los que han arrancado, el país ha pedido sus extradiciones. Entonces, el perfilamiento que tiene el Estado de Chile de información sobre eso es muy clave. Y eso tiene que ver esencialmente con el trabajo conjunto. No sería posible de otra manera. Entonces, hay una serie de activos Con la unidad de acción, digamos. con la unidad de acción. Y eso es la consolidación del Ministerio de Seguridad Pública y en la proyección, creo yo, a partir de su instalación, como ha anunciado el presidente a mediados de este año, que lo haga posible. Mirándolo, a ver, las herramientas, a mí me resulta particularmente perturbador, digamos, que esta panoplia de organizaciones va y de medidas va desde la ley de inteligencia económica, la capacidad de velar los movimientos bancarios a los cuales se opone la derecha, y por el otro extremo el IMSI Catcher, al cual se opone la izquierda, digamos. Y a mí me hace pensar, subsecretario, que hay muchas veces en que nuestros parlamentarios simplemente no alcanzan a dimensionar lo que usted acaba de decir, digamos. Y que no es nuevo. Yo recuerdo haber leído informes del año 2004 sobre el peligro para la democracia de las organizaciones de tráfico de drogas y criminales en Latinoamérica y el Caribe, a propósito de México, que solo ha empeorado desde aquella época. A ver, ahí va. Primero hay como varias dimensiones que uno debiera tener en consideración. La primera son sus realidades y en segundo lugar sus como amenazas. Chile tiene ciertas particularidades. Nosotros tenemos, si uno quisiera hablar de drogas, por ejemplo, en Chile. En Chile, para quienes nos escuchan, la principal droga que se incauta en Chile es marihuana. ¿Okay? Entonces uno tiene dos dimensiones. La cocaína tiene un rol en el mercado, pero ha tenido un aumento, pero no significativo en relación a la marihuana. Y han comenzado a aparecer drogas sintéticas, ¿no? En el caso del fentanilo es una cosa distinta, porque la gran preocupación es cómo está funcionando el circuito en torno a eso, que tiene que ver con establecimientos sanitarios fundamentalmente. Y además tiene ciertos riesgos en la frontera. Un ejemplo clásico sería la ketamina, ¿no? Que hacia el Perú es una droga ilícita y por lo tanto el problema es su contrabando por la frontera. Lo quiero ejemplificar simplemente con esto. O en el caso de la marihuana, el fenómeno de esa incautación. Tú sabes que está el fenómeno hoy día de la marihuana líquida. Ya, la proporción es 1:1. 1 kilo de marihuana normal se puede transformar en 1 litro. La diferencia es que uno puede costar en volumen. Uno puede costar 700.000 pesos y el otro 8 millones de pesos, ¿no? Entonces, pero alguien me podrá decir, mire, no, lo que pasa es que la marihuana tiene poco impacto sanitario.
desde el punto de vista de salud pública. El problema, sin embargo, es que cuando tienes drogas ilícitas, el problema central es que comienza a producirse una disputa sobre territorios. Y la disputa de territorios genera violencia. Como el fenómeno que no solo ha ocurrido en Chile, sino que en distintas partes del mundo, es que la manera de proteger esos territorios es con armas. Y eso provoca entonces un efecto, por ejemplo, en el tipo de homicidios, en los disparos injustificados, etc. ¿Por qué hago esta mención? Cuando uno mira luego, ¿quiénes son las bandas que están vinculadas a Chile en el caso de drogas? Son principalmente bandas nacionales de origen familiar. Ya. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿dónde están estas organizaciones criminales extranjeras que aparecen? Bueno, aparecen a propósito de delitos predatorios, lo ha explicado también el Ministerio Público en su informe de crimen organizado estos días. Y ahí donde están delitos que el país no tenía, ¿no? Extorsiones, secuestros extorsivos. Sicariato. Entonces, el sicariato. O sea, el país, hago todo este pequeño resumen para decir que el país en este periodo, en los últimos 3 años, ha debido actualizar intensamente su legislación, ha agregado otra, tenemos 61 leyes dictadas en materia de seguridad, ha tenido que actualizar su institucionalidad en esos términos, y hay algunas que están pendientes y que yo creo que van a salir prontamente. Ley antiterrorista, creo que va a salir prontamente, inteligencia financiera, que es clave, el fortalecimiento del Ministerio Público. Pero esto supone también un cambio en las estrategias policiales y de persecución. ¿Nos importa incautar simplemente la droga y los medios, o nos importa incautar o decomisar los bienes? En otros términos, ¿son los productos o queremos retirarle su patrimonio? Y las estrategias están apuntando a esto segundo. Por eso es tan relevante el proyecto de inteligencia económica. Ahora, todo este tipo de soluciones, ¿no?, cuando tú las vas implementando, son muy beneficiosas, tienen consecuencias positivas, porque cuando tú retiras droga o metes preso al líder de una banda, que una banda familiar luego va a seguir otro. Y los lugares de acopamiento de drogas van a seguir en los mismos lugares. Pero es bien distinto que tú le comiences a retirar sus autos, sus casas. Ese es un impacto muy severo. Ahora, pero como todo dilema de política pública, todo problema de política pública, cuando tú generas una solución, tú generas un problema. Entonces tienes que ir ajustando. Incautas mucha droga. ¿Cuál es la consecuencia? Que yo tengo un mecanismo de destrucción de droga hoy día que es sanitario. Entonces tengo que generar mayores condiciones de salud para quemar droga. Aumento la incautación de autos, ¿no? El camión que realiza el contrabando, el vehículo, en fin. Pero no puedo seguir llenando la comisaría de autos porque los aparcaderos no tienen capacidad, claro, por ejemplo. Tengo que generar la capacidad de venderlos rápido. Entonces, o rematarlos. Pero además de eso, tienes que ir generando condiciones, a su vez, de persecución penal más eficaces. Y ahí vienen debates como el Ipsi Cachas, por ejemplo, que es una discusión planteada como resultado de la ley antiterrorista. Pero ¿por qué se armó discusión ahora, al final? Se llegó a la conclusión de que en el caso de la gestión de metadatos había un equilibrio entre la persecución penal y libertades públicas. El tema es que durante la discusión ya no se amplió solo delitos terroristas, sino que también a armas y ley de drogas. Entonces eso generó una discusión que es la que se planteó ayer, que probablemente es la que se va a plantear hoy día en la Cámara de Diputados. Pero claro, lo relevante es que en el 90% de la ley antiterrorista hay acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, y ese es como el dilema de futuro, es que las organizaciones criminales utilizan medios tecnológicos sofisticados. El Estado debe utilizar esos medios tecnológicos también para abordarlos, y al medio lo que tenemos también es un equilibrio de libertades públicas de los ciudadanos. Eso es como el dilema permanente, ¿no?, en el cual uno tiene que abordar los temas de seguridad, pero tiene que siempre abordarlos desde la perspectiva de una dimensión de un Estado democrático, ¿no? Entonces, vamos, esos son como los dilemas actuales, pero también son como los dilemas del futuro. Y con esto cierro. Y por eso esta idea de que cuando hablamos de crimen organizado, esto es igual a Caribe, reggaetón y blin blin, es un error, po. O sea, cuando hablamos de crimen organizado y la inyección de recursos ilícitos, eso es importante también en Sanhattan. O sea, de hecho, es muy relevante. Ese es quizá uno de los lugares que debería tener más preocupación de cuáles son los tipos de recursos que se pueden inyectar a la economía.
Ley de cárceles de Evelyn Matei. He dicho, me parecieron raras las declaraciones del ministro de Justicia señalando que el gobierno del Estado tiene control de las cárceles. No es así, en las cárceles se siguen cometiendo delitos, se lidera desde ahí la comisión del delito, siguen sin estar bloqueados los celulares. Obviamente tenemos diferencias de fondo. Yo recuerdo que los celulares sí están bloqueados, Sí. y hubo una discusión que rápidamente fue acallada cuando los diputados supieron de qué estaban hablando, porque no sabían de lo que estaban hablando. Pero, a ver, ¿qué factibilidad tiene el plan de cárceles de Evelyn Matei? A ver, es que es muy parecido al del gobierno, ¿ah? El proyecto que ella planteó, un proyecto muy similar a lo que venía planteando el gobierno, lo cual es una buena noticia en términos de que tenemos relativo consenso. Mira, los problemas de seguridad tienen un incentivo que es muy complicado, y es es como tratar de profundizar las diferencias, cuando en verdad uno lo que debería tratar es de construir el consenso, porque hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza la seguridad como herramienta electoral, en un país como Chile en particular. Y permítame que me dé esta vuelta para llegar a la respuesta a la pregunta que me formula. Chile ha bajado sus índices de victimización, pero sus índices de temor son altos. Ahora, ¿qué sucede con eso? Hay que tener cuidado cuando se utiliza el miedo y el temor como herramienta electoral. Porque la pregunta es si uno a las personas le quiere ayudar a contribuir un futuro y una esperanza. Los indicadores de esperanza en Chile están muy a la baja. De hecho, como no los habíamos tenido por mucho tiempo. Entonces, ocupar el miedo como estrategia electoral tiene consecuencias muy negativas también en el estado de ánimo de las personas. Entonces, la pregunta genuinamente relevante debería ser la siguiente. ¿Está la política de acuerdo en los temas centrales de seguridad? Yo diría que sí, el Ministerio de Seguridad es un buen ejemplo. Y por eso yo tomo las propuestas de la exalcaldesa Evelyn Matei, muy en la línea de las que ha propuesto el gobierno. Sí, yo creo que en esto los criterios de discusión están como relativamente claros. Ampliar plazas, segregar adecuadamente, establecer mecanismos de fortalecimiento en el caso de gendarmería. Buena parte de esas cosas el gobierno ya las ha avanzado. Buena parte de eso, voy a hablar en mi condición anterior de ministro de Justicia, yo las conversé ampliamente con todos los parlamentarios de oposición. En un momento nosotros invitamos, hace algunos meses atrás, a todos los centros de estudio vinculados a todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Además mostramos las proyecciones hacia adelante. Se lo que quiero decir que el Ejecutivo ha sido bien transparente del escenario actual y del escenario futuro si no tomamos decisiones. Ahora, la cárcel es un lugar hostil. Es un lugar donde tenemos encerradas personas 24 horas del día, que tienen horarios de encierro y desencierro que están muy especificados. El número de personas privadas de libertad en el país ha aumentado significativamente. Una de las razones que tiene que ver eso son con las estrategias de persecución penal eficaz para determinado tipo de delito. Entonces, lo que quiero decir con esto es que son espacios respecto a los cuales el Estado tiene que ir aumentando sus niveles de sofisticación en su intervención. Hoy día custodiar una cárcel es completamente distinto a lo que teníamos hace 10, 15 años. Entonces yo más bien me quedaría en los acuerdos, ¿no? Yo tengo la impresión de que en la propuesta de la exalcaldesa Evelyn Matei hay muchos puntos de encuentro con lo que ha trabajado el gobierno. Y yo creo que dadas las características y sobre todo la proyección, yo lo dije en su oportunidad en mi anterior posición, es mi responsabilidad mostrar los datos y la proyección. Porque si no tomamos decisiones ahora, este gobierno puede administrar bien el aumento de la población penitenciaria, pero el próximo gobierno se puede transformar en un problema muy, muy severo. Entonces, este es el típico ejemplo donde lo relevante es que más que marcar las diferencias, es más bien destacar los acuerdos y cómo ejecutamos esos acuerdos hoy día y no esperamos una campaña electoral para llevarla a cabo. Ya que nombró su anterior cargo, yo voy a ir más atrás, digamos. Cuando usted asumió el cargo de ministro de Justicia, el diputado Daniel Manucheri dijo: esperamos que el nuevo ministro no venga a hacer lobby por Dominga, refiriéndose que usted fue abogado de Andes Iron durante la reposición de este recurso. ¿Por qué llevamos 4 veces en el mismo trámite en Dominga? ¿No está ya suficientemente comprobado que el proyecto, medioambientalmente hablando, no es viable? Esto es algo respecto de lo cual, por las razones que usted ha dicho, yo no voy a emitir opinión. Y de hecho nunca he emitido opinión, pero voy a hacer sí un punto.
con indiferencia a este proyecto. Nosotros tenemos un tema y forma parte de la reforma que está llevando a cabo la ministra Maisa Rojas al sistema de evaluación de impacto ambiental. Porque la judicialización en materia ambiental tiene dos efectos que son muy negativos en el fondo. Un efecto es para los proyectos de inversión, que a esta altura es bastante obvio, pero un segundo efecto es un problema también ambiental. Porque la judicialización excesiva en materia ambiental lo que hace es que las condiciones de base de los proyectos cambian sustancialmente una vez que se resuelvan. Entonces las comunidades también tienen un impacto. Y eso ha explicado que la reforma que está desarrollando y que está tramitando la ministra Maisa Rojas en el Congreso para la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental tenga por objeto precisamente hacerse cargo de eso para tener soluciones ambientalmente más oportunas. Respecto a lo demás, yo siempre he tenido cuidado, aunque yo ya pasó el periodo que yo tengo inhabilidad, pero siempre he tenido cuidado de no pronunciarme ni este ni otros temas en los cuales yo participé previamente en mi vida profesional. Hubo que revisar los gastos reservados de su predecesor, 847 millones de pesos en 3 años, poco menos incluso. Yo entiendo que hay muchos de estos gastos que son, por su naturaleza, poco confesables, digámoslo así, o poco publicables, pero 847 millones parece una cifra un poco, al menos grande, son 200 y algo millones de pesos casi 300 por año. Sí, pero el presupuesto autorizado en gastos reservados en la Subsecretaría del Interior para el periodo, para los 3 años, casi 3 años que estuvo el ex subsecretario Monsalve, son, de acuerdo a la ley de presupuesto, cerca de 500 millones de pesos, un poquito más. Ya. Anualmente. Anualmente, Ya. por ley de presupuesto. Lo que a nosotros nos pidieron información de la Cámara de Diputados es cuáles habían sido sus gastos. Nosotros lo que informamos fueron las remesas que él solicitó y se informaron por meses. Hay meses donde no hay remesa. Lo tercero es que yo el 30 de octubre le solicité a la Contraloría la auditoría de los gastos reservados de la última parte, esencialmente porque el segundo semestre no están rendidos. Ya. Se rinden semestralmente y este segundo semestre está rendido y por lo tanto la Contraloría tiene que dar las instrucciones de cómo se rinden esos gastos. Los anteriores, o sea, los semestres anteriores, mientras el ex subsecretario estuvo en funciones, están realizadas las rendiciones de cuentas a la Contraloría. Ahora, otra cosa distinta es el marco regulatorio de gastos reservados, de cuántos de los niveles de generalidad sobre los cuales se rinden, todo ese tipo de cosas que forma parte de una discusión más legislativa. Pero si es mucho o es poco, yo simplemente informo el marco presupuestario que tenía. ¿Sí? Y lo segundo, yo creo que hay que tener cuidado. Yo he sido bien preciso en este punto. Yo no tengo antecedentes de que se hubiese hecho uso indebido de los gastos reservados asignados. Ya. Yo creo que en eso hay que ser bien responsable. La información de los gastos reservados están ahí, porque se asignan en dinero en efectivo, porque las remesas son dinero en efectivo, por eso se guardan en una caja fuerte, es por la manera en que se utilizan. Y porque los gastos reservados existen en el Ministerio del Interior, en el caso de la Subsecretaría, por razones de orden público y seguridad interna. Relaciones exteriores también tiene gastos reservados, defensa, no todos los sectores tienen gastos reservados. Entonces hay razones de interés público que están asociadas a eso. Yo sé que este es un caso que ha generado mucha controversia pública, pero que también hay que tener cuidado con que esas controversias públicas no afecten instrumentos de regulación normal. Yo hasta ahora, en mi caso, no he requerido remesas de gastos reservados porque no me han sido requeridos, pero nada indica que en unos meses más, por una razón reservada, me requieran, en cuyo caso voy a tener que requerir esa remesa. Entonces, creo que ese es como el marco general de regulación y por eso nosotros hemos sido bien cuidadosos de entregar la información requerida, pero también de ser muy cuidadosos de señalar que nosotros no tenemos indicios de uso indebido. Eso lo definirá en su oportunidad la Contraloría o el Ministerio Público, pero lo que se refiere a la Subsecretaría del Interior, nosotros no tenemos indicios de uso indebido de su gasto. ¿Cómo es operar un cargo al cual fue nombrado recientemente y que su predecesor esté preso? Calculo que a la hora de pedir gastos reservados hay que ser extremadamente cauteloso
más de lo normal, digamos, teniendo en cuenta que su predecesor, de hecho, no rindió gastos, está encarcelado y hay que llamar a Contraloría para que haga una auditoría. Sí, pero yo diría que el problema no es si mi predecesor está preso, es la naturaleza de este cargo. Ya. O sea, este cargo es un cargo que tiene poder real y tiene poder simbólico. O sea, cuando, yo creo que en algún momento lo he dicho, esta idea de que el subsecretario del Interior es la persona más informada del país, yo le diría que tiene bastante cierto. O sea, yo me levanto muy temprano, este teléfono tiene yo ya tengo una serie de reportes del día y tiene la paradoja de otras cosas, en el fondo, ¿no? Y por eso yo hice esa reflexión al inicio. Cuando uno está en cargo de estas características, por el nivel de información que tiene, hay cosas que yo puedo dialogar con usted en una entrevista, que forma parte del debate público, pero hay cosas que yo no puedo entregarle, aunque las sepa, porque forman parte de procesos en curso, discusiones. Entonces es un cargo muy sensible desde el punto de vista de la información, y yo creo que donde es clave la prudencia y la templanza, creo yo. Entonces, yo le decía fuera de micrófono que es lo más cercano, claro, una sala de emergencia, una posta rural. Todos los problemas llegan a esa mesa. Es estar en las entrañas del Estado, tiene ese vértigo y tiene esa pasión también. Porque esto no es solo seguridad, es gobierno interior. Eso es toda la estructura de cómo el Estado funciona de nivel nacional y nivel regional. Es seguridad porque está el mando de las policías ahí. Es catástrofes, ¿no? Es la gestión de catástrofes y también... Entonces, y también tiene una última parte que es migración. Entonces, como ver al Estado funcionando transversalmente, y eso tiene mucho de vértigo, tiene mucho de pasión también. Para un profesor de Derecho Administrativo, estar en las entrañas del Estado es muy apasionante, pero requiere de mucha prudencia. Es un lugar donde yo puedo tener 40, 50 veces más trabajo que lo que yo tenía como ministro. Entonces lo que quiero decir es que no es la situación procesal de mi predecesor, es la naturaleza del cargo, yo creo, que es la que me hace mirar esto en una dimensión del peso de la responsabilidad que implica y de las obligaciones inherentes al cargo. Hay un proceso, mejor dicho, hay este periodo entre que la ministra del Interior es informada de la situación de Monsalve y su salida con cambios estructurales dentro del gobierno que todavía no está claro. Yo he estado escuchando la comisión y no entiendo todavía si la ministra fue informada en su momento de que la tesis de que habían drogado al ex subsecretario estaba descartada por investigaciones, de que no era un problema de droga sino de alcohol. Si la ministra supo de esto o no, es complejo porque no sabemos si él dijo, cuando le dijo esto al presidente, de que él tenía la sospecha que había sido drogado, estaba mintiendo descaradamente. Y después viene todo el cambio legal que termina con el ministro Gajardo en el cargo y usted como subsecretario. ¿Cómo es este periodo vertiginoso que hubo ahí? A ver, no, yo fui informado ingresando al Palacio de la Moneda al mediodía del día jueves, ese cuando aparece la nota de la segunda. Yo iba a otra cosa porque... ¿El ministro Gajardo también fue informado el jueves en la mañana? No, fue informado al medio cuando se hizo público. De hecho, nosotros teníamos una actividad el viernes en Puerto Montt, esto fue como el dato freak. Teníamos que inaugurar un par de cosas. Entonces, yo la razón por la cual me había quedado el jueves en Santiago era porque tenía dos cosas. Uno, íbamos a filmar un video con la ministra Vallejo por el proyecto de ley de nombramientos judiciales que habíamos ingresado recién. Y dos, porque a las 3:30 yo tenía que ir a defender el presupuesto, la comisión mixta de presupuesto que se discutía en Santiago. Entonces yo estaba ingresando al Palacio de la Moneda en ese momento, cuando aparece la nota. Y ahí se produce el vértigo que todos conocen. Y cuando yo me iba a ir a defender el presupuesto a las 3, el presidente me mandó a llamar a la Moneda y ahí ya todo el mundo sabe que en la tarde se anunció mi nombramiento. Y Jaime, que estaba en el sur, se tuvo que volver. Bueno, eso fue como la anécdota de ese día, en el fondo. Sobre los antecedentes de la ministra. La ministra ha sido muy transparente. O sea, el gobierno ha sido muy claro sobre lo siguiente. El director Serna informa a la ministra, habían dos razones. Su jefe directo, que el subsecretario está comprometido en un delito, y en segundo lugar está comprometida la ley de inteligencia, y por eso le informa a la ministra.
Y por eso se mantiene el núcleo de información de la ministra del presidente. Yo esto lo expliqué originalmente por una razón legal. El director Serna lo ha vuelto a especificar en su comparecencia a la comisión, porque dado que había ocurrido esto, la jefa de inteligencia iba a tener que declarar ante el Ministerio Público y en consecuencia quien legalmente tiene que autorizar eso, de acuerdo a la legislación chilena, es el ministro o ministra del Interior. Entonces, dicho eso, la ministra y el presidente lo que reciben es la versión de Manuel Monsalve, no la versión original. Todo lo que sucede después es un asunto respecto del cual el gobierno, la ministra y el presidente desconocían. De hecho, han sido ellos muy explícitos. El presidente siempre ha sido muy explícito, más allá de las opiniones que cada uno pueda tener, en ser muy transparente de qué se le informó y de la forma que se le informó. A ver, tengo muy poco tiempo y iba a preguntar sobre el nombramiento de jueces, pero ya que el proyecto está presentado, voy a hacerme eco de preguntas que me hacen por YouTube, y es, con todo esto del Ministerio de Seguridad, ¿en qué momento vamos a ver, idealmente, en qué momento vamos a ver todo el cuerpo o la batería legal que necesitamos? Mencionó la ley de inteligencia financiera, por ejemplo. ¿Cuándo vamos a tener la infraestructura, digamos, este 85% del personal que pasa de interior a seguridad? ¿Y cuándo vamos a tener más carabineros en la calle, que parece ser como la panoplia completa de cosas que se requiere para combatir la delincuencia? Este es como el típico ejemplo de estático dinámico, en el fondo, ¿no? O sea, en términos estáticos, lo que corresponde ahora es, va al Tribunal Constitucional, control preventivo. Yo creo que en el mes de enero la ley va a estar publicada en el Diario Oficial. Y a partir de eso hay un periodo de 1 año para la dictación de los decretos con fuerza de ley. El presidente y la ministra del Interior han solicitado que los decretos con fuerza de ley se trabajen anticipadamente. De hecho, hay bastante trabajo avanzado. Porque aquí a propósito de esta ley hay 2 dimensiones. Es la creación del Ministerio de Seguridad Pública, pero es la reformulación del Ministerio del Interior, que es un mundo. Es como repotenciar al Ministerio de Gobierno, lo cual es una buena causa para la gestión institucional del Estado, para la coordinación del Estado. Pero en seguridad implica la dictación de los decretos con fuerza de ley. A partir de esos decretos con fuerza de ley se indicará la fecha de entrada en vigencia. El presidente ha hablado de mediados de este año y ahí será el nombramiento del primer ministro o ministra de Seguridad. Pero previamente, a propósito de los DFL, se deben realizar, todos los aspectos que están vinculados a personal, la identificación de las personas que se traspasan de un lugar a otro. Hay algunas, por ejemplo, la Subsecretaría de Prevención del Delito, que usted la toma entera y la traslada. La Subsecretaría del Interior, hay una parte que se va a seguridad y hay otra parte que se queda en interior, en ese interior reformulado. Pero además de eso, hay un conjunto de herramientas en la ley del Ministerio de Seguridad. Una de ellas, por ejemplo, el Centro Integrado de Coordinación Policial, que implica un trabajo conjunto en una unidad conjunta para las cuestiones de seguridad más complejas. Hoy día ya estamos avanzando en ese sentido con las policías. Y por último, creo yo, están las cuestiones más bien periféricas, ¿no? Uno de los énfasis en los cuales se ha puesto durante este último tiempo, estos últimos 3 años en esta administración, es fortalecer a las policías, no solo desde el punto de vista de personal, sino que también desde el punto de vista de medios. O sea, hay mucha gente que dice, pero ya, ¿por qué nuevamente se hace una actividad pública donde se entregan vehículos? Bueno, porque la renovación del parque automotriz de las policías no se había desarrollado durante mucho tiempo, porque tener más vehículos, tener más patrullaje. Y ahí viene el punto. ¿Cuántos policías? Pero no solo cuántos policías, sino que dónde los distribuyes. Pero no solo dónde los distribuyes, sino cuáles son sus estrategias. Voy a ejemplificar. ¿Cuál es una de las herramientas más eficaces de intervención policial? Que tiene efectos de control policial y que tiene efectos preventivos. El control vehicular. Entonces el control vehicular significa varias cosas. Es un vehículo, es el control de identidad, es el control del vehículo. Las organizaciones criminales trasladan droga y armas en los horarios normales, en el fondo, aunque uno no lo crea. Cuando más auto entonces, lo que quiero decir con esto es que no solo es cantidad, no solo es medio, sino que también son estrategias policiales.
Y en eso, creo yo, las policías han ido desarrollando un trabajo conjunto muy significativo. Y en la zona, tanto en la macrozona sur, pero sobre todo en la macrozona norte, a propósito de infraestructura crítica y el plan de la frontera, se ha producido además una dinámica de trabajo colaborativo entre Fuerzas Armadas y la policía, esencialmente en la forma en cómo se distribuyen las tareas. Yeah. O sea, no solo pasamos en materia de presupuesto en contra del crimen organizado 20.000 millones de pesos, 85.000 millones de pesos, que es lo que está en el presupuesto para el próximo año. No solo aumentamos dotación, no solo se han perfeccionado las asignaciones, no solo se han aumentado los medios, también durante este periodo se ha generado un mecanismo de trabajo conjunto que yo creo que es el medio eficaz para abordar los desafíos que el país tiene en materia de seguridad. Chile tiene organizaciones criminales, en términos de datos internacionales, Chile tiene organizaciones criminales de baja o mediana complejidad, y es un país muy resiliente frente a eso. Estos son los indicadores internacionales. Lo que nosotros tenemos que hacer es atacar esas organizaciones criminales, y en segundo lugar, para evitar su complejidad, pero en segundo lugar, para desbaratar sus estructuras de recursos más significativas. Y eso es la ruta del dinero, y por eso inteligencia económica es tan relevante. Y por eso mi invitación es dejar de mirar el secreto bancario como aquella protección casi santa de los recursos en una cuenta corriente, cuando en verdad las organizaciones criminales ocupan el sistema financiero regular para desarrollar sus operaciones. Y por eso es tan relevante también ir midiendo esto, ¿no? O sea, y por eso inteligencia económica es tan significativa. Don Luis Cordero, subsecretario de Interior, ex ministro de Justicia, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Muy buen día.